Sí, esta pregunta me encantó, Raiza, y te agradezco un montón, ¿verdad? Porque yo sé, ¿verdad? Yo sé firmemente que, por ejemplo, el primer domingo de testimonios me encanta. A mucha gente no le gusta porque es como algo escuchado, ¿verdad? Algo aburridito y todo, pero a mí en lo personal me ha encantado porque nos fortalecemos unos a otros, ¿verdad? Entonces, en realidad, espero de corazón que esta noche o en cualquier momento durante el día, si alguien mira este podcast y logra estar hasta este momento, algo que yo le pueda ayudar, ¿verdad? En fortalecer su testimonio, ¿verdad? Ojalá cumpla ese deseo que está en mi corazón. Entonces, Ujú. he tenido durante mi vida, ¿verdad? Varias experiencias demasiado duras, donde mi testimonio acerca del Evangelio de Jesucristo, ¿verdad? Me ha, me ha fortalecido mucho. La primera, ¿verdad? Fue como la pérdida de mi madre cuando yo tenía 18 años, ¿verdad? Pues perdí a mi mamá, ¿verdad? Entonces, en esa época me acuerdo yo que yo me peleé con Dios, ¿verdad? Mm. Incluso mi obispo me dijo, no se pelee con Dios. Yo ni sabía lo que estaba pasando, pero Ujú. específicamente me estaba peleando con Dios, le estaba reclamando que por qué me había quitado a mi mamá. Entonces, Ujú. fue una situación mera complicada, ¿verdad? Porque ella falleció, eh, pero en ese momento yo era estaba saliendo de la adolescencia, ¿verdad? Tenía 18 años, era una Ujú. jovencita que no sabía nada de la vida, ¿verdad? Y mucho menos del Evangelio, ¿verdad? Estaba comenzando a conocer un montón de cosas acerca de las escrituras y no entendía, ¿verdad? En realidad. Mas, sin embargo, el mantenerme cada domingo estando ahí, los hermanos me iban a visitar y a veces amanecía con ganas de no ir a la iglesia, ¿verdad? Por lo mismo, ¿verdad? Ujú. Que no aceptaba en realidad la voluntad del Padre. Pero una vez el obispo me dijo, mire, el estado de su mamá simplemente cambió, ¿verdad? O sea, solamente ella no tiene cuerpo físico, ¿verdad? Ujú. Entonces, ella está ayudándolos, incluso a ustedes, con un cuerpo que no es de carne y huesos, incluso está ayudando detrás del velo. Entonces yo empecé a ver y a darme cuenta de que no era tan malo, ¿verdad? Entonces, que incluso podía estar más cerca de nosotros y de mí, ¿verdad? Ayudándome a mí en mis desafíos. Era más, ¿verdad? Que cuando Ujú. estaba con su cuerpo físico. En Entonces, vida, sí. ajá, en vida. Entonces, Ujú. em, después también a los años, como tú sabes, ¿verdad? Hace 4 años, pues también perdí a mi esposo, ¿verdad? Ujú. Entonces, que también es una experiencia muy dura, ¿verdad? Para muchos, e incluso el día que yo me enteré que él murió, que fue un viernes, ¿verdad? Yo pasé 22 días con una fuerte ansiedad de querer saber cómo estaba, porque él pasó hospitalizado 22 días en el ICS, aquí en Guatemala, Ujú. y 8 días entubado. Él murió de COVID. Ujú. Entonces, yo ayunaba, oraba a diario para que él no perdiera la vida, porque yo no quería que mis hijos pasaran lo que yo había pasado con mi mamá. Y yo Ujú. decía, no puede ser, ¿verdad? Que mis hijos pasen lo que yo ya pasé, ¿verdad? Y más Entonces, chiquitos tus hijos, porque tú ya exacto. estabas de 18 años, pero cuando tu esposo falleció, ellos estaban, imagino, 6 años. ¿Cuántos años tenían, tal Ajá, vez? 6 años y 10, Ajá. ¿verdad? Entonces, vaya, pero ponete que cuando miró a mi mamá, es la misma historia, solo que en diferente Ujú. edad y más madura. Porque Sí. cuando yo tenía 18, murió mi mamá y yo me tuve que quedar a cargo de mis dos hermanos, ¿verdad? De mi hermana Mm. Fabiola y de mi hermano Ricardo. No, no a cargo como madre, porque yo así les decía siempre, yo no soy su mamá, Sí. muchis, pero Sí. aquí tenemos que trabajar los tres, ¿verdad? Pero me Ujú. tocó que aprender a cocinar, que mantener la casa, que Sí. también poner dinero, que para la comida, y que Ujú. también fue una experiencia muy dura, pero fuimos muy felices,
muy felices en esa época, ¿verdad? Miro atrás y con mis hermanos nos la pasábamos súper, ¿verdad? Ujú. Súper felices, ¿verdad? No, pues todo fue súper bien, Ellos se ¿verdad? volvieron miembros alguna vez después Ellos, de eso. ellos, ajá, nosotros los tres íbamos a la iglesia, ¿verdad? Nos amanecíamos el domingo. Yo logré terminar seminario, llevaba a mi Ujú. hermanita a seminario, ¿te acuerdas? Íbamos a la Sí, capilla de sí. 5 a 6 de la Ajá. mañana. Los domingos ahí estábamos. Yo tenía mi llamamiento, mi hermana tenía su llamamiento, Ricky estaba en los hombres jóvenes. Entonces fue una vida eh, que nunca, a pesar, ¿verdad? A pesar que yo le preguntaba al padre, ¿por qué me quitaste a mi mamá? ¿Por qué Ujú. tuve que, por qué yo, ¿verdad? Ujú. Tuve que quedarme aquí. No disfruté de muchas cosas por cuidar a mis hermanos, pero ahora entiendo que el padre lo único que estaba haciendo era que me estaba como protegiendo de tantas cosas. ¿Qué hubiera pasado? Me pongo a pensar, le digo a mis hijos, ¿va? ¿Qué hubiera pasado si en esa edad yo hubiera conseguido un gran trabajo donde yo hubiera ganado un montón de dinero? Yo me hubiera perdido, Ujú. ¿verdad? Me hubiera perdido. Yo siempre decía, es que nunca puedo salir con mis amigos, ellas van a Ujú. lugares y yo no puedo ir porque no tengo dinero, no tengo ropa para irme. O porque estás Y con tus otra, hermanos cuidándolos ajá, también. exacto. Ujú. Incluso tenía yo pretendientes, ¿verdad? Y muy Ujú. guapos y todo, y yo tenía vergüenza por mi situación, me daba vergüenza. Ujú. Entonces yo decía, no, fíjate que no. Entonces, ahora que miro atrás, yo digo, em, todo tuvo un propósito y Ujú. fue de que quizá yo no me perdiera, ¿verdad? Y no nos perdiéramos, ¿verdad? Pasamos incluso una temporada solitos, ¿verdad? Mi papá Ujú. no tampoco estaba en la casa y tampoco fue, así que hacíamos que cine, que no sé qué con los jazz en la casa y ahí se Ujú. estaban. Y yo le digo a mi hermana Fabiola, mira, y sí que tuvimos la oportunidad de perdernos, pero la iglesia, ¿verdad? Los hermanos en la iglesia encontramos una familia. Mi Ujú. presidenta de las mujeres jóvenes, mis líderes, mi obispo, nunca Ujú. nos dejaron solos, ¿verdad? Y yo sentí una hermandad como familia, ¿verdad? Ujú. Entonces, cuando muere mi esposo, ¿verdad? Yo me acuerdo que tuve fue un sueño, fue un sueño. Yo soñé que yo estaba detrás, ¿verdad? Viendo cómo estaba Jesucristo en el Getsemaní. Y fueron segundos que yo estaba ahí y estaba viendo cómo él estaba orando. Cuando él tenía como unos 3 o 4 días de fallecido. Entonces, yo nunca lo olvido y lo he contado, ¿verdad? En varios testimonios. Y cuando yo me levanté, fui y busqué la escritura donde él estaba orando en el Getsemaní. Y yo dije, qué bueno que podamos un día nosotros resucitar por el favor que nos hizo Jesucristo, ¿verdad? Ujú. Porque tuve una esperanza de que mis hijos volvieran a ver a su papá, ¿verdad? Y que yo Ujú. algún día volviera a ver a mi esposo, ¿verdad? Igualmente, yo tengo una gran fe de que vamos a volver a vernos, ¿verdad? En la eternidad. Y Ujú. eso hizo que mi testimonio madurara tanto porque yo digo, entonces lo que tengo que hacer yo es seguir adelante, ¿verdad? Ujú. Porque si yo me pierdo, incluso yo me puedo perder ahorita, ¿verdad? Hay Ujú. compañeros y todo y que nos incitan a hacer cosas, ¿verdad? Que nos van a alejar del camino y de la senda, ¿verdad? Entonces, de los convenios, ¿verdad? Entonces, em, pero esas cosas, esa fe que solamente Jesucristo nos da,